tal, jóvenes? Muy buenos días. Hoy continuamos con la cuarta clase de física. Ya vamos en la secuencia 15, electricidad y magnetismo, ondas electromagnéticas. En la lección 1, relación entre electricidad y magnetismo. Bien, vamos a leer este párrafo que nos habla de Christian Ørsted. Leemos para después responder las preguntas que se encuentran debajo. Continuamos con el subtítulo, dice la corriente eléctrica y el magnetismo. En esta sección estudiaremos la estrecha relación entre el magnetismo y la corriente eléctrica. Como vimos, el primer experimento en el que puso de manifiesto la relación entre estos dos fenómenos lo realizó el científico danés Hans Christian Ørsted. Continuamos en la siguiente página, en la 197. Dice el experimento al acercar la brújula al alambre, habla de este experimento, ¿sí? Del experimento de Ørsted. No lo vamos a realizar porque necesitamos una brújula. Bien. En el experimento al acercar la brújula al alambre por el que circula una corriente eléctrica, se produce un efecto similar al que tendríamos si acercáramos un imán a la brújula, debido a la interacción de sus campos magnéticos. Recuerda que la aguja también está magnetizada. ¿Cuál es entonces la causa de que interactúen la corriente eléctrica y la aguja de la brújula? Esta pregunta sí me la pueden contestar. La copian en su libreta y la contestan, la pueden buscar en internet. Continuamos. Esta pregunta tiene respuesta en la teoría atómica. Un principio básico del magnetismo es que toda carga en movimiento produce un campo magnético. Así, si una carga eléctrica está en reposo, genera un campo eléctrico, pero en cuanto comienza a moverse además, produce un campo magnético. Del experimento de Ørsted, sabemos que existe una corriente eléctrica y por tanto cargas en movimiento, que se le llama electrones, que generan campos magnéticos. En otras palabras, todo conductor por el que circula una corriente tiene un campo magnético asociado. Vamos a subrayar todo lo que ven aquí en el texto subrayado, por favor, jóvenes. Después vamos a dibujar la figura 3.17, que está en la página 197. Continuamos con la página 198. Dice, para un alambre recto, la dirección del campo es circular alrededor del mismo. Es fácil imaginarlo si usamos la regla de la mano derecha. Conoces muy bien la dirección de los electrones en la corriente eléctrica de un alambre y sabes que estos salen del polo negativo y se dirigen al polo positivo de una fuente de voltaje. Imagina que tomas el alambre con tu mano derecha como si sostuvieras un vaso y apuntas tu pulgar en la dirección de la corriente. Todos tus dedos, a excepción del pulgar, indicarán la dirección en la que el campo magnético apunta formando círculos alrededor del alambre. Diseñen un experimento para mostrarlo. Eso no lo vamos a realizar. Vamos a realizar el dibujo que está aquí, la figura 3.18. ¿Sí? Ahora, si en vez de sostener el recto del alambre le das una vuelta formando una circunferencia, la corriente que circula formará el campo magnético en forma de semicírculos que entran y salen del circuito, como muestra en la figura 3
Punto 19. Para entender esto, haz con tus dedos lo mismo en el caso anterior. Sigue con tu pulgar la dirección de la corriente. Vamos a subrayar lo siguiente, jóvenes. A un alambre que forma una circunferencia y que transporta corriente se le llama espira. Solamente eso vamos a subrayar. Si enredas el alambre en forma de hélice haciendo una bobina, al circular la corriente, el campo magnético será más intenso en el interior y en el exterior será más débil. Entre más vueltas tenga el alambre, más grande será el campo magnético. Vamos a realizar los dibujos de las figuras 3.19 y 3.20 de la espira y de la bobina. En la página 199 tenemos un experimento. Ya vamos a hablar acá acerca del electroimán y electromagnetismo. Vamos a realizar un electroimán. Acá te dice el propósito, el material, el procedimiento. Después vamos a responder las preguntas. Dice análisis y resultados y conclusiones. Todos los experimentos que les he marcado para realizar, le pueden tomar una foto y subirla, ¿sale? Para que yo vea que sí lo hicieron. O grabar un pedacito de la maqueta o del experimento y lo suben. ¿Les parece? Bien. Continuamos con el párrafo debajo del recuadro. Al construir el electroimán, dices varias vueltas al clavo con el alambre para formar una bobina y al pasar la corriente. El campo magnético dentro de la bobina era intenso. Por eso podemos dentro de un clavo, porque ahí el campo magnético es más grande que en cualquier otra parte. La razón por la que en el electroimán utilizamos un clavo es porque el hierro es muy material magnetizable, es decir, puede adquirir las propiedades de un imán y por eso el clavo del electroimán atrae otros objetos metálicos. Este párrafo lo vamos a subrayar donde dice la razón por la que el electroimán hasta donde dice objetos metálicos. Continúo. Sin embargo, no todos los materiales son magnetizables. Los aislantes, por ejemplo, no lo son. Entre los metales, algunos son más magnetizables que otros. Continuamos con la siguiente página, la 200. Y tiene como subtítulo los átomos y los materiales magnéticos. Pongamos atención al campo magnético que genera una espira por la que circula corriente. Ya hemos visto que podemos representar el campo magnético con circuitos que entran por un lado de la espira y salen por el otro. El circuito circular en sí, un imán, el lado del circuito por el que las líneas del campo magnético salen es del polo norte y el lado por el que las líneas de campo magnético entran en el polo sur. Por otra parte, según el modelo atómico de Bohr, los átomos que constituyen la materia tienen un núcleo y los electrones se desplazan en órbitas alrededor de él. Los electrones siempre se mueven alrededor del núcleo, no pueden mantenerse quietos, por tanto generan corriente eléctrica que a su vez genera campos magnéticos. Podemos considerar el átomo como una espira pequeñísima por la que circula una corriente. Sus electrones y puestos en un circuito circulan por el que pasa una corriente. Se comporta como un imán. Entonces los átomos se comportan como imanes y les podemos llamar imanes atómicos. Así, en cada uno de sus átomos la materia tiene un pequeño imán. Te preguntarás por qué, si todos los materiales tienen átomos y cada átomo genera un campo magnético, no todos son imanes.
La respuesta está en la orientación de los imanes atómicos. Si todos los polos nortes de los imanes atómicos apuntan en una sola dirección, tendremos un material que será magnético por naturaleza, pero si los polos nortes de los imanes atómicos se orientan en distintas posiciones, como sucede en la mayoría de los materiales, no genera un campo magnético natural. Bueno, vamos a hacer la figura 3.22. Los electrones que giran en un átomo generan una corriente eléctrica que a su vez genera un campo magnético. Esto vamos a realizar. Vamos a realizar otro experimento. Necesitamos un imán de barra, aguja o clavo pequeño y martillo. Es todo lo que utilizamos. Magnetización. Y aquí nos dice el procedimiento y los resultados, las preguntas que tenemos que responder. Bien, jóvenes, como hemos visto, esta secuencia es teórica. Hasta aquí llegamos. Continuamos la siguiente clase con la lección 2, inducción electromagnética. Bueno, que tengan un buen día, jóvenes. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro y entendido todo lo explicado y hayan subrayado todo en su libro de texto que les señalé. Nos vemos la próxima clase.